Todos Informados presenta La Entrevista con Rommel López. Y seguimos en este espacio de noticias y entrevistas y vamos a tener un diálogo con Fernando Benalcázar. Él es el director del organismo latinoamericano de minería OLAMI y por supuesto conocedor del tema de minas. Así que, Fernando, bienvenido a Todos Informados por Cobertura FM 104.1. Buenas noches, Rommel. Primero, felicitaciones por el nuevo programa y gracias por la nueva estación de radio en la que estás promocionando esa experiencia y ese conocimiento que lo manejaba más y lo hemos manejado en algunas entrevistas en otras estaciones. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Fernando, y empecemos con este ámbito y vamos desde luego a analizar esta coyuntura del IVA para tener dinero, el TLC con China por otra parte y el déficit fiscal. Y ahí volvemos a la remembranza, lo pongo de este punto de vista, cuando tú tiempo atrás decías lo del ITT, ese dinero es fundamental para tratar de evitar tener huecos financieros que ahora los está viviendo el país. Así es, recuerdo muy bien esas entrevistas y fueron polémicas porque hablar de 1.200 millones de dólares que el Estado ecuatoriano y el erario nacional deje de recibir, en su momento era importante. Ahora es trascendental, es la gran diferencia. ¿Por qué es trascendental? Por la situación que el país está viviendo. Y aquí voy a intentar repetir lo que el presidente Noboa, hace pocos días, hace pocas semanas, fue muy claro en decir: las cosas han cambiado y las circunstancias son totalmente diferentes en el sentido de que vivimos una guerra interna, una guerra al terrorismo, y eso implica necesidades muy fuertes de dinero, que ha llevado a todo lo que hace pocos minutos en las noticias yo escuchaba, tú difundías en la radio. Y es vital, no poder contar con 1.200 millones de dólares en los próximos meses es algo que ya el presidente, para ser específicos, el 30 de enero lo dijo público. Tenemos que respetar lo que la Corte Constitucional dijo, pero no soy yo el que va a cambiar, pero sí nuestro gobierno va a presentar dentro del marco establecido en la resolución de la Corte, que es en agosto de este año, las propuestas técnicas, económicas y el plan necesario para un posible cierre del campo ITT, bloque 43. Y en eso, pocos días después, el viernes, con mucho agrado, inclusive en mi cuenta X, yo hice un comentario muy favorable de ver la consistencia entre el discurso del señor presidente y su ministra de Energía y Minas, que en eso yo sí quiero saludar. A diferencia de los otros gobiernos, tú recordarás que salía el ministro Santos a decir una cosa y en la tarde le estaban desmintiendo. Claro, rectifique. Y rectifique. O recule. Y no fue una, fueron varias. En cambio, acá había una consistencia de discurso y el nivel de detalle y el nivel muy claro como explicó el proceso a seguir en boca de la señora ministra y el plan que ellos tienen, cómo están trabajando. No se comprometen a decir fechas, horas ni días. En los próximos meses presentaremos a la Corte Constitucional el plan de acción requerido, una vez que contemos con los estudios técnicos económicos, y nos manejamos, como hablábamos en las últimas entrevistas contigo, de rangos que van desde los 560 hasta los 1.200 millones de dólares y quién sabe mucho más. Entonces, creo que es importantísimo que ahora, retomando lo que discutíamos en el mes de julio, está de nuevo sobre la mesa un tema vital, que es contar con esos 1.200 millones. ¿Qué es que haya cambiado, Fernando, esa conciencia colectiva ciudadana respetando el medio ambiente? Porque ahora dicen los técnicos, que se mencionaba de cierta manera, mire, desarmar todo eso va a ser un daño ambiental mucho más fuerte que mantenerlo y seguir explotando petróleo en la coyuntura anterior. Ahora, con la falta de dinero, porque los asambleístas no sé si ya les han pagado el sueldo también, pues, ¿no? Así es, yo creo que en la conciencia de aquellas personas que entienden el mundo petrolero y en la conciencia de aquellos de la provincia de Orellana y de Sucumbío, que como tú recordarás, votaron a favor de continuar el desarrollo del campo en la misma proporción que a nivel nacional se votó para parar, está claro que se necesita y no es nuevo.
en cualquiera de las entrevistas anteriores yo decía, el impacto de remover una infraestructura, el impacto social, inclusive yo hablaba de que las propias comunidades se iban a oponer cuando alguien llegue a ejecutar la supuesta parada y desmontaje del campo, y decía yo el ejemplo de levantar caminos. La semana pasada salió toda la comunidad guaorani de la zona, y obviamente las redes no dan la cobertura que se requiere porque no es una noticia boom, pero salían a ratificar que se oponen 100% a cerrar y que ellos siguen viviendo el beneficio de estar cerca en las áreas de influencia directa. ¿Trabajo? Trabajo, claro. Pero los ambientalistas y el grupo que lideró todo esto con mucho dinero de propaganda y difusión jamás va a cambiar. Inclusive se atrevieron a decir que promocionarán y buscarán la destitución del presidente si es que se llegase a no ejecutar la parada del campo ITT. Creo que no tienen una conciencia de lo que el país vive. Yo creo que los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, nos hemos unido en este esfuerzo sin precedentes del presidente. Creo que es el único que ha tenido la película tan clara y sorprendió, creo que a todos los ecuatorianos, cuando dijo, declaro un estado de excepción, pero va a hacer las cosas diferente. Y declaró una guerra formal al terrorismo. Y eso es algo que se ve. Y lo apoya todo el mundo, ¿eh? Se ve, es que tú... Estados Unidos atrás, la Unión Europea, ¿y en qué lo podemos ayudar? Y nosotros los ecuatorianos lo sentimos. Tú cuando sales a la calle te sientes con cierta tranquilidad. No hace 3 semanas. No era así hace 3 semanas. Ciertos lugares, ciertos sectores, ciertas ciudades, ciertos cantones, era imposible moverse. Entonces tú tienes por ahora, mientras dure el estado de excepción y mientras este proceso de cambio en propuestas de leyes o propuestas de la asamblea y lo que se está dando, puede haber una sostenibilidad en el tiempo que nos devuelva la paz a los ecuatorianos. Entonces, retomando el tema de la conciencia ambiental de cuidado para manejar ese proyecto, creo que ya está ahí. Ese proyecto se ha operado por 7 años con estándares altísimos. Claro, para los ambientalistas no existe nada, todo es destrozo, todo es daño, pero fue tan inconsciente la pregunta que siempre se hablaba del Yasuní, cuando deberíamos haber hablado y preguntado del bloque 43 campo ITT y la consulta a hacerse localmente como correspondía. Pero fue manipulado y bien manejado, una estrategia muy grande ahí, y todos fuimos a votar por la consulta del Yasuní. Y en el Yasuní, ¿cuántas concesiones y cuántos bloques petroleros se operan desde 1993? 4, 5, 6. Entonces, creo yo que las oportunidades con estos estudios y estas propuestas que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanza, van a hacer a la Corte Constitucional, porque la ministra fue muy clara en hablar de estos 3 ministerios, va a traer sorpresas muy interesantes en un plan que podrá tomar varios años para que eventualmente se cierre ese campo. Ahora, te pueden decir del otro lado, voy a tratar de analizar todas las aristas, Fernando, claro. Ok, listo, no lo desarmen de una sola vez o vayan periódicamente, pero cierren la llave para seguir explotando petróleo. Hay consecuencias. Claro, las consecuencias son inmediatamente en empleo, sociales, inclusive ambientales. El momento que la empresa operadora, en este caso Petroecuador, salga de ahí, y ya lo he dicho en varias entrevistas, acaba de existir las condiciones de control de acceso a través de puertos, a través de vías, a través de derechos de tuberías, o derechos de vías para las tuberías, donde la colonización, la explotación ilegal de madera, el tráfico de especies, de flora y fauna, y ahora no se diga la minería ilegal con los tentáculos que han quedado evidentes y demostrados que existe entre lo ilegal, el narcotráfico y la actividad minera, llegarán. Y ahí sí yo quiero ver qué dicen los señores de estos grupos ambientalistas. Van ellos a crear un punto de control en donde ellos van a asignar los recursos que hoy día, como costo operativo, existen los controles para evitar el ingreso de estos grupos que ya se han probado en los inicios de la actividad petrolera en los 70s, cuando no habían estos controles. La vía Auca es el mejor ejemplo. Avanzaba la línea de desarrollo petrolero y atrás venían los colonos de todas las provincias que buscaban un nuevo asentamiento combinado a una antigua ley de reforma agraria. Ahora,
Fernando, para complementar esta idea, si bien es cierto, se puede tomar un tiempo y la Corte dice, ok, tómese un tiempo, no le doy un año o un año calendario o lo que sea, tómese un tiempo adecuado. Quizás en un futuro próximo puedan nuevamente lanzar una consulta o esto ya es algo sellado. Porque dice, mira las condiciones. Nos quita Rusia en esta coyuntura internacional, dice, señores, flores no más, X sea la circunstancia, y también voy a poner una restricción más fuerte a las exportaciones del Ecuador. Empecemos por las flores, empecemos por el producto que sea, están los bananos, y después dice, por dar el armamento de chatarra a los Estados Unidos, que es de origen ruso, ucraniano, todos se suponen que es para Ucrania, que lo pueden utilizar. Eso traerá consecuencias en el ámbito internacional por parte de Rusia para el Ecuador, menos plata. Exactamente. La falta de ingresos que el país puede tener consecuencia de ciertas decisiones, combinada a otras necesidades que eventualmente para el combate al terrorismo requerirán recursos que todavía no están definidos si el aumento del IVA es una realidad o no, van a generar una cantidad de necesidades en las cuales es ilógico pensar que te mueres de hambre al lado del pan. Y el pan es contar con $1.200 millones en un proyecto ambientalmente y socialmente muy significativo para el Ecuador. Hablar de una consulta nueva creo que es extremadamente sensible desde el punto de vista político para este presidente, porque hoy día tiene una popularidad del 80%, casi inigualable a otros casos como fue Sixto Durán Boyén en su momento cuando hubo la guerra. Pero en términos generales era el precio político muy alto y un riesgo muy alto hablar de una consulta. Entonces yo creo que tomando la resolución de la Corte y presentando a tiempo, antes de agosto, el plan con justificativos técnicos económicos, puede dar un respiro por un tiempo. Pueden ser 5 años, 2 años, 10 años, no sé. Es de lucubrar eso y especular. Ahora, relacionemos esto que pasó en lo de ITT como una experiencia, porque hay que aprender de las experiencias. Uno puede imaginarse escenarios, pero acá está un escenario de hecho, ¿no? O sea, esto es lo que se necesita, dinero en la caja fiscal. No hay. El ámbito minero. Ahora, ¿se tiene que tener una película más clara basado en esto anterior? Claro que hubo un efecto inmediato, retroactivo, negativo, en su momento al ver que si a la propia empresa del Estado, la empresa petrolera nacional, le cambiaban las reglas del juego, a cualquier empresa internacional o nacional también le podían cambiar. Y eso es el famoso tema de la incertidumbre que siempre hemos hablado, de la inseguridad jurídica y la inestabilidad política que yo siempre he pregonado el Ecuador III. Ese impacto se dio y es evidente ver cómo tú sientes, cuando estás en ese ámbito, que es el caso mío, como los inversionistas, con excepción de aquellos que ya estaban con los 2 pies en la tierra, que estaban metidos en el fango hasta las rodillas y tenían que seguir adelante, el resto ha visto al Ecuador de lejos, a ver qué pasa. Y muchas empresas grandes decidieron dejar oficinas mínimas, unas inclusive devolvieron concesiones y no invierto más en el Ecuador. Devolvieron concesiones mineras. Sí. Ya llegaron a ese punto. Sí. Y en el Ecuador compite con países como Perú, o países como Chile, o países como Colombia, que a la larga han mejorado en el ámbito minero y en la atracción de inversiones. Aquí en el país, creo que en medio de esto que estamos conversando, es importante resaltar que ya el tema de la licencia ambiental tan esperada por una de estas empresas, la empresa canadiense Adventus, canadiense ecuatoriana, 7525 Salazar Resources, ya obtienen su licencia ambiental. Pasó esto hace poquísimos días. Con esto hace ver claramente que en el primer semestre de este año, por lo menos $400 millones redondeando, vendrán para iniciar actividades que van a generar empleo, cadenas de servicios y productos locales en la provincia de Guaranda y demás. Es el primer proyecto que yo preveo que podrá arrancar. Y en el segundo semestre también creo que otro proyecto puede arrancar, porque está en la misma línea, cumpliendo con todos los requisitos finales para la licencia ambiental, que sería el proyecto La Plata,
en la provincia de Cotopaxi, en la zona del Toachi, que también es otro proyecto que puede arrancar. Y también son otros 120, 150 millones de dólares. Pero aquí quiero ser enfático, arrancar construcción de mina. Es decir, es un proceso que puede tomar 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, dependiendo de la complejidad del prospecto, y la construcción de esa mina es necesaria para poder llegar a producción. Entonces, este gobierno, probablemente, en el caso del proyecto Curipamba, del que digo de la provincia de Guaranda, sí podrá inaugurar oficialmente el arranque de construcción de mina, y será el próximo gobierno el que inaugure el arranque de producción de mina. Eso en cuanto a lo más inmediato que se puede ver. Ojalá y todo esto de una perspectiva, porque la preocupación es en el ámbito del déficit fiscal, ¿no? Miles de millones de dólares, y tiene que tener una política clara en torno a de dónde va a sacar la plata. Más aún con una coyuntura internacional que no ayuda y afecta a la mayoría de países, Fernando. Así es. Y la seguridad jurídica, y lo que, al igual que el otro gobierno, se llenan la boca al decir que la inversión extranjera es lo que más se busca. En este gobierno han dado pasos increíbles en pocas semanas, y creo que podrían sí eliminar el tema de la incertidumbre y el tema de mejorar la inseguridad jurídica que nuestro país ha ofrecido al inversionista extranjero. Una muestra de eso es bajar el riesgo país a 1.600, ¿de cuánto? Más de 2.000, 2.200. Creo que estuvimos alrededor de casi de 2.085, 2.100. Entonces estamos justo, ayer se hizo el anuncio que estábamos en el nivel más bajo, desde mayo del año pasado. Eso es un muy buen indicador. ¿Por qué? Porque sí, el presidente ha sorprendido desde una perspectiva de un joven empresario que lanza unos proyectos que van más allá de los 14, 15 meses que les quedan en el gobierno. Y creo que si es exitoso en el manejo del tema de la seguridad ciudadana que requerimos, combinado con encaminar el país hacia una tranquilidad, no una solvencia económica, podríamos estar hablando de que no son 16, 14 meses que le quedan, sino podemos hablar de una posible reelección, y creo que esa es la estrategia. Ya no habla más de ese tema. Recordarás que a la semana hizo el anuncio que él sí quería reelegirse, pero ahora ha aprendido a ser mucho más cauto e inteligente en ese sentido, y que los hechos justifiquen su posicionamiento futuro. Perfecto. Conclusión para cerrar esta entrevista, Fernando. El Ecuador tiene que unirse, el Ecuador tiene que estar como un cuerpo único en este tema de la búsqueda de la paz, y combatir esta lacra que este presidente y este gobierno pusieron sobre la mesa de una manera estructurada. Y si tenemos que hacer esfuerzos todos los ecuatorianos en lo económico, hagámoslo, porque el país no creo que tiene un ticket de retorno si es que el país vuelve a caer en manos de lo que hemos estado en los últimos 15 años. Palabras del director del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI, Fernando Benalcázar. Gracias por haber estado en Todos Informados por Cobertura FM 104.1. Ya volvemos con la información más actualizada en Todos Informados.